Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. Es un placer, estimados oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa. Hoy continuaremos conversando con María Jesús acerca de su vida, marcada por los abusos, pero también por la resiliencia, porque esta mujer escribió un libro para relatar y expresar lo que ha vivido, así que con ella estaremos conversando nuevamente en el programa de hoy. Antes saludo a quien me acompaña, Victoria San Martín. ¿Cómo estás, Vito? Bienvenida. Muy bien, Victoria, es un gusto siempre compartir contigo, con nuestras amigas y también lo que hablabas, ¿no? Sobre María Jesús. Ella siguió adelante con su vida, ella es madre y también, como decíamos, ¿no? Muy dedicada a las cosas que se propone. Así que sobre parte de su experiencia, entonces, sobre todo sobre su libro, ¿no? Incluso una psicóloga allí le recomendaba en una etapa cuando ella comenzó a consultar, bueno, ¿por qué no volcar todo esto en un allí en un borrador de libro y después algo que se convirtió en un libro? Incluso me decía ella, lo van a escuchar en la entrevista, de que, bueno, escribió cosas muy fuertes y que, bueno, hubo todo un proceso de suavizar también, porque, bueno, obviamente que lo vivido ha sido muy duro, pero agradecer que hay personas, porque la idea no es conocer detalles morbosos, sino conocer la historia de una persona que, a pesar de vivir esto, pudo salir de ello y decirle a las personas que lo están atravesando que hay salida. Exacto. Y a veces no es por el tema de generar morbo o de que exactamente el otro sepa lo que uno sintió, sino por el hecho de también de lo que hablábamos en el programa anterior, de poder abrir los ojos a lo que puede llegar a ser abuso y no nos estamos dando cuenta. Ni que hablar, Vito. Continuamos conversando con María Jesús, quien logró superar el dolor de ser abusada durante su infancia. Vamos a continuar conversando sobre el libro que ella escribió, titulado De soñar a vivir. María, me sorprendió mucho cómo en el primer capítulo, al que denominaste Megan y la mariposa, describís un escenario en el que habías preparado todo para quitarte la vida. De primera, relatás ese episodio y obviamente las personas que, por lo general lo que se dice es esto, es cuando alguien decide quitarse la vida, no es porque quiere morir, sino porque quiere escapar de la situación en la que está, ¿no? Exacto, eso es lo que aprendí yo en ese proceso, de que yo en realidad no quería matarme, quería que alguien descubriera mi dolor y que me ayudara, pero realmente no sabía cómo hacerlo. Tenía miedo de hablar, tenía miedo de decir por lo que estaba pasando, y a pesar de que ya era mamá, tenía mis hijos que para mí siempre fueron el sostén de mi caminar. Estaba también ese hecho de que me parecía que los iba a lastimar a ellos si yo seguía, porque cada vez que yo hacía algo veía, quizá era en mi mente, porque si hablo hoy con ellos me dicen que ellos nunca se dieron cuenta que yo los lastimaba, porque yo me veía como que estaba agresiva hacia mi hija mayor o que habían cosas que me hastiaban a pesar de que yo trataba de hacerlo todo lo mejor posible para ellos y para tener algo mejor, y yo me encontraba como que no podía y que me merecía todo eso, porque siempre estaba con eso, que yo me lo merecía, no sé por qué, pero me lo merecía. Y bueno, me pareció que esa era la mejor manera, porque fue como el momento de quiebre de mi vida, que yo considero que ese fue el antes y el después de lo que empezó a pasar en mi vida. El momento que intento suicidarme, lo que encontré es que en realidad tenía valor y que todo lo que yo pensaba no era real. Y bueno, y fue ahí que conocí realmente a Dios, si bien lo había escuchado de Él. En ese momento fue que conocí al Dios verdadero y al que, a pesar de que mucha gente no quiere creer porque no ve, yo les digo, yo no lo veo, pero realmente ese día lo pude sentir y lo he sentido montones de veces y en montones de circunstancias y bueno, y ahí fue el momento que sentí que realmente valgo muchísimo más de lo que podría pensar. Y cuando tengo esos momentos que a veces me pasa de que me siento que, bueno, que estoy como media derribándome, me acuerdo de que tengo a ese Dios que me dio el valor. Porque
además contás un momento que es bastante milagroso, porque contás cómo preparás todo. Yo no voy a dar detalles, pero quienes puedan leer el libro van a entender. Contás cómo preparás todo, siempre teniendo a alguien, a un Dios que estaba por ahí. Si estás por ahí, si me escuchás, pidiendo ayuda y te golpean la puerta, ¿es así? Exacto. Ajá, ¿qué es lo que pasa? Es que yo, quizá cuando tenía 12, 13 años que estaba pasando por todo este periodo feo, mi padrastro y mi madre asistían a una iglesia, si bien iban simplemente para ir, yo ahí era como mi refugio, era donde yo podía ir y que no me dijeran ahí no, tenía más libertad, y ahí me habían hablado de alguien, porque yo hablaba mucho de mi papá, pero mi papá de sangre, mi papá que yo hasta ese momento, para mí mi papá era ese. Y al que cada vez que yo estaba mala le hablaba era ese papá. Y ahí me hablaron de quién era el verdadero papá, el que me amaba, el que me cuidaba, y bueno. Y si bien después mis papás, mi padrastro y mi mamá se alejaron y me alejaron a mí en una manera, y bueno, pasaron otras circunstancias que me alejaron realmente de los caminos de Dios, todo eso me quedó. Y cuando estaba en ese momento intentando preparar todo, me acordé de que un día me habían dicho que él me amaba y que estaba conmigo. Entonces, en el momento que estaba ahí, me acuerdo que caí de rodillas, que yo siempre digo, fue algo raro, porque había una cuerda delante mío y sin embargo yo caí de rodillas. Claro. Y lo único que me dio era por llorar, y por dentro mío yo decía, si realmente estás y si realmente me amás, mostrámelo, decímelo. Y fue literal Dios que movió a estas dos personas, porque ellos iban a esa zona por otra cosa totalmente distinta, y sintieron que tenían que entrar a ese edificio, entraron y llegaron hasta donde estaba yo, que era 2 pisos más arriba, hasta mi puerta. O sea, no puedo decir que eso es algo... No es casual. No es casual. Nadie puede decir que es casual. Entonces, golpearon la puerta y lo único que se les ocurrió decirme es Dios te ama. Ajá. Y bueno, hasta el día de hoy yo mantengo contacto con ellos y siempre que les digo, ellos como que no entienden qué fue lo que pasó ahí, y yo les digo, o sea, era Dios, que Dios no quería y Dios tenía un propósito, y bueno... y acá está, y desde ese momento yo sentí el abrazo de Dios, porque lo sentí en ese momento en el piso, sentí el abrazo de Dios, y después cuando esta chica me abraza, para mí era literal Dios abrazándome, y fue el abrazo que para mí me salvó, armó esa mujer que estaba toda destrozada, esa vajilla rota como a veces decimos, y bueno, y empezó a armar algo nuevo. Empezó el proceso de sanación, digamos. Exacto. Ajá. Bueno, la mariposa es para vos una figura en la que podías pensar, ¿no? Y distanciarte mientras el abuso ocurría. Y bueno, simplemente lo quería mencionar porque lo usás mucho en el libro, y hay que decir, ¿no? Yo te lo decía fuera de micrófonos, vos lo sabés, la disociación es un mecanismo, ¿no? Que usa una persona cuando quiere desconectarse, ¿no? Cuando no puedes lidiar con lo que está pasando, y por eso uno de los capítulos es Megan y la mariposa, ¿no? Es ese alter ego que usás, y bueno, exacto. La mariposa, esa figura también. Exacto, sí, en realidad la mariposa para mí es muy significativa. Ajá. Yo hasta el día de hoy miro las mariposas y me quedo maravillada, porque cuando con mi papá teníamos ese ratito que estábamos solos, él se convertía y me convertía a mí en una mariposa. O sea, éramos 2 mariposas que salíamos de donde estábamos a lugares que imaginábamos, y nunca eran imaginables algo lógico, porque realmente a veces mismo me gusta hacer eso de mirar al cielo, imaginarme cosas que no están en el cielo, pero me las imagino, y me acuerdo que era la manera que yo tenía cuando pasaba el abuso, cuando habían peleas en mi casa. Mi mente me llevaba a convertirme en esa mariposa. Yo me hacía tipo un nidito, me quedaba en un rincón arrolladita y me iba, que no escuchaba nada porque mi mente se iba. Claro. Y lo hice durante muchos años, ya siendo adulta, cuando pasaban conflictos en mi matrimonio, cuando pasaban conflictos en cualquier cosa, yo convertía eso, y para mí Megan era eso. Y Megan es
en realidad otro simbolismo, porque Megan toda la vida desde niña yo dije que le iba a poner Megan a mi hija. Cuando yo tuviera a mi hija, y mi hija no se llama Megan, y cuando empezamos a escribir el libro, que yo le decía a mi hija, le tengo que poner un nombre a la persona, y ella me dice, mamá, vos tenés una hija que nunca tuviste. Y bueno, y ahí dije, bueno, esta es la hija que se convierte en un libro, entonces todo tiene como un significado. Claro. Y bueno, Megan, esa mariposa, estaba ahí como en la tapa del libro, que es una niña que está escondida en una cueva y mira lo que no puede acceder a ella, que es un mundo mágico, un mundo de colores, pero que hoy en día pudo salir, esa cerradura se abrió y pudo salir gracias al abrazo de un Dios increíble que me abrió la puerta de par en par para que pueda. Sin ir a más detalles, pero bueno, tuviste ese proceso de sanación, lograste perdonar a las personas ni que hablar las que perpetraron esto, y hay que decirlo con mucha delicadeza porque eso es muy personal, aclarar que no hubo consecuencias legales porque vos hablaste después de mucho tiempo, y no quiero ahondar en eso, pero simplemente aclarar eso porque bueno, las personas que cometen este tipo de actos deben ser enjuiciadas y cumplir una condena por ese delito. Pero al margen de eso, ¿lograste perdonar, por ejemplo, también pensando en tu propia mamá, en tus hermanos? ¿Cómo es eso al día de hoy? Bueno, eso es el proceso más duro en realidad, porque perdonar a quienes hicieron esto me costó mucho, sí. ¿Lo hiciste? Lo hice. Si hay algo de lo que puedo estar contenta y que era algo de lo que hablábamos también antes, hoy hablo sin llorar, que antes era solamente hablar el tema y ponerme a llorar. Sí. Creo que eso fue también un proceso de mientras escribía de lo que fue cruel y relatarlo tal cual a llevarlo a que lo lea alguien y no sienta ese dolor. Eso también me ayudó a sanar y poder verlo del lado de Dios. Yo sé que Dios ama a justos y a injustos, y sé que lo ama a la persona que hace cualquiera de estas barbaridades, como me ama a mí, como ama a un niño indefenso. Entonces, si Dios es capaz de perdonarlos, ¿por qué yo no? Cuesta, es algo que todos los días decido hacerlo, porque hay días que no tengo ganas, y me viene todo eso a la memoria, y empiezo a pensar, y ahí es que pongo como un parar y decir no. Yo tengo que decidir perdonar porque eso me hace bien a mí. Me sanó ya desde el no llorar o no tener angustia en mi corazón, porque a veces se me cortaba la voz cuando hablaba de esto. El no decirle a alguien cuando hablamos de este tema de manera violenta, pero como tú lo decías, me costó mucho más quizá perdonar a mi mamá, me costó muchísimo perdonar a mi mamá, y con ella sí tengo todavía días en que me cuesta llamarla, claro. No vivo con ella, me cuesta llamarla, tener un diálogo, porque como que en mi memoria me queda eso, tendría que haber estado, te tendría que haber protegido, haber cuidado y protegido, pero también me pongo a mirar a veces de que ella también estaba sufriendo, claro. De que quizá de otra manera, o yo no sé muchas cosas de mi mamá, porque mi mamá es muy cerrada también en cuanto a contar sus cosas, y tiene una manera de ser de que las cuenta de una manera diferente a lo que es. Entonces a veces es como muy difícil encontrar a ver si realmente ella era consciente o no. Claro. Entonces, si bien me cuesta a veces el decirla perdón, y me ha costado muchísimo, también tomo la decisión de hacerlo y amarla, porque primero que nada es un mandato en la palabra que tengo que amar y honrar. Y segundo, porque cada día que yo decido amarla, también me estoy sanando un poco más yo. Es un proceso de sanación que continúa toda tu vida, son etapas, ¿cómo definirías eso? Y yo pienso que sí, yo no puedo decir que estoy sanada completamente, porque cuando lo hablo todavía queda como algo allí, y creo que ninguna persona que ha sido abusada o violada sana completamente, a menos que Dios haga algo asombroso, que pienso que también puede pasar. No es mi caso, es un
un tema que tengo que tomar la decisión de hacerlo y sí me doy cuenta que he sanado muchísimo más cuando hablo con alguien y del otro lado y me dicen, no, pero esa persona merece tal y cual cosa y yo de adentro mío digo, no, esa persona necesita amor, esa necesita perdón y tiene que conocer lo que conocí yo, quizá todavía no lo conoce, pero lo tiene que conocer. Y muchas veces me ha pasado de ponerme del lado de madre, de tener hijos y decir, si les sucediera a mis hijos, ¿cómo me sentiría yo? Y bueno, y tengo que perdonar. Si un día les hubiera sucedido a mis hijos, yo tendría que perdonar como mamá también. Claro. ¿Qué? ¿Y qué le aconsejas a aquella persona que está escuchando que sufrió o está sufriendo algo como esto, que no se anima a hablar, no sabe a quién acudir, puede tener, está pasando el abuso ahora o pasó en el pasado? ¿Qué le aconsejas hacer? Mira, yo lo que les diría primero es de que no están solos, ajá, porque eso es lo primero que nos sucede, nos sentimos solos. Y queremos pelearla solos y no está bueno porque solos no se logra salir. Desde mi punto de vista, yo no soy psicóloga ni soy profesional, simplemente pasé por esto y lo hablo desde el lado de alguien que lo pasó y que creo que está saliendo. Pero creo que lo primero es buscar a alguien que pueda entenderlo, uh-huh, que a veces no es con la persona que estás al lado, como me pasaba a mí. Yo no podía hablar, exactamente, yo no podía hablar con, uh-huh, mi esposo de esto, no, uh-huh, podía hablar con alguien cercano ni con mis amigos porque me veía como que me iban a acusar, uh-huh, o como me iba a hacer. Entonces, buscar, en mi caso, busqué un psicólogo, uh-huh, que es un profesional que está dedicado a eso. También si son cristianos, bueno, también buscar a un pastor, a un líder, alguien que sientan cercano, con quien puedan hablar de cosas de este estilo que, uh-huh, no sean quizá acusados, uh-huh, o señalados, que puede pasar también. Uh-huh. Entonces, que no se queden solos, que busquen, a veces ni siquiera alguien que está cercano o alguien conocido, uh-huh, a veces es necesario, como me pasó a mí, con esta psicóloga, uh-huh, que no era cercana. Uh-huh. Obviamente después nos hicimos cercanos, claro, pero no en ese momento, y para mí fue lo mejor el poder hablar con alguien que me entendiera sin señalar. Claro, sin temor a ser juzgada. Exacto. ¿Dónde podemos encontrar tu libro, María? Mi libro está solamente en Uruguay, uh-huh, físicamente, ajá, porque, bueno, por temas no he podido... Financiero, sobre todo, siempre pasa, ¿no? Sí, logística, hay un montón de trabas para que salgan, uh-huh, de Uruguay. Uh-huh. Pero bueno, si en el extranjero lo quieren, está el digital. Bien. Pero yo tengo tanto Instagram como Facebook. Bien. La página se llama Fui Como Tú. Uh-huh. Es una página donde hablo desde hace ya un par de años de todos estos temas. Trato también de estar para cuando alguien me quiere contar algo y poder aconsejar o hablar, o uh-huh, poder dar una mano, orar, todo lo que sea. Y después tengo un mail que se llama igual en Gmail, uh-huh, Fui Como Tú, que también me escriben allí. Y bueno, si quieren el celular también lo tengo, pero preferiría que fuera más que nada por bien, las redes. Dale. María, autora del libro, María Jesús Bentancur, autora del libro de Soñar a Vivir, felicitándote por el hecho de que te hayas animado a contar una experiencia tan dura y, bueno, también de superación, ¿no? Te agradezco enormemente por el tiempo que has compartido con nosotras. Muchísimas gracias a ustedes por darme este espacio. Hoy me desperté con un concierto con el sol. Aunque había silencio, se escuchaba una canción llena de colores y de luz. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Fueron melodías que escuchó mi corazón. La creación a ti cantaba al unísono, anunciando al Rey de la creación. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Tu no mi voz
que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón darte el honor. Hoy me desperté escuchando una potente voz, un lenguaje sin palabras anunciando a Dios. De un extremo al otro resonó. Era la creación, toda la creación. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón. Muy bien, el agradecimiento a María Jesús por habernos contado su historia, como decíamos, ¿no? Surcada por los abuso sexual. Ella hace la aclaración porque también fue víctima de violación. Yo no lo voy a repetir porque ya lo explicamos, pero hay ni que hablar una diferenciación en la parte física y también emocional. Pero bueno, más allá de eso, saber que las personas que se lo proponen pueden, no es fácil, pero pueden salir de toda esa situación oscura y bueno, buscarle alguna manera como para salir adelante. No quiere decir que María Jesús no experimente tristezas o cosas no resueltas, pero sí está en ese proceso, ¿no? Pero el tema de seguir vivo después de experimentar una cosa así tan fuerte, ¿no? Que muchas veces deja a las personas anuladas y es lógico también que lo haga, pero el ejemplo de María Jesús y cómo Dios le ha ayudado es justamente de eso, de poder seguir viva y seguir adelante con su vida. Sí, y bueno, hablamos con ella del perdón, obviamente, que es una palabra muy delicada y que, bueno, uno se reserva el derecho a quien le da perdón, ¿no? O a quien le pide perdón. A veces cuando nos dañan, tiene que ver mucho si otorgamos ese perdón o no, pero por lo general esperamos que esa persona nos venga a pedir perdón. Y muchas veces eso no ocurre. Algo que hablábamos con nuestra columnista en temas de familia, Janina Cosime, y yo quería un poquito recordar su editorial, más bien su columna, su artículo respecto a este tema, que recuerda un poco esa importancia del perdón, decía ella, para una vida plena y saludable. Y Janina escribía lo siguiente, dice: en el transcurso de nuestras vidas seremos lastimados. Si bien la vida no solamente es dolor y sufrimiento, estos son parte inherente de la existencia humana. Lamentablemente muchas veces las ofensas y heridas son ocasionadas con o sin intención, desde muy temprana edad, por aquellos que deberían cuidarnos y amarnos. Estas son las que más costarán sobrellevar, sanar y a veces reconocer. Y si no hacemos nada al respecto, dejarán huella a lo largo de nuestra vida. Cargas muy pesadas que, queramos o no, influenciarán en todas nuestras relaciones. Palabras hirientes, insultos, burlas, rechazo, engaño, abandono, violencia física, violencia verbal, violencia psicológica, violencia sexual, manipulación, humillación, maltrato, negligencia, perjuicios, mentiras, agravios, desprecio, amenazas, injusticia. La lista puede ser muy larga y las heridas muy profundas. Bueno, ¿qué hacer entonces frente a las afrentas y el dolor que esto genera? Escribe Janina. Tenemos dos opciones: aferrarnos al mal que nos ocasionaron y buscar venganza, o perdonar. Cuando nos sentimos heridos y nuestro orgullo fue lastimado, no queremos dejar pasar por alto el dolor que nos provocaron y buscamos vengarnos. Pero ¿es acaso esta la elección más conveniente para nosotros mismos? Distintas investigaciones demuestran la relación entre las emociones negativas y ciertas enfermedades. Por otra parte, el resentimiento hacia una persona no queda limitado a ella, sino que va invadiendo nuestra mente y nuestro corazón.
Nos volvemos irritables, impacientes, groseros e iracundos, lo que termina afectando todas nuestras relaciones, generando más dolor y más culpa, ya que muchas veces terminamos lastimando, injustamente, a aquellos que amamos. Si optamos por guardar rencor y buscar revancha, el mal que deseamos a otros nos alcanzará. No siempre lograremos lastimar a la persona que nos hirió, quien muchas veces no está siquiera enterada del dolor que nos ocasionó, y si lo hacemos, siempre nosotros mismos seremos los más perjudicados, quedando atrapados en una espiral interminable de reproches, heridas y sinsabores. En cambio, perdonar trae libertad y sanidad. Cabe aclarar que perdonar no significa dar la razón al otro, ignorar o olvidar sin más una ofensa o justificar al ofensor. Perdonar es un acto voluntario, por el cual reconocemos que nos lastimaron, pero decidimos no cobrarnos la deuda originada en la herida. Perdonar puede resultar doloroso, pero si resolvemos con determinación dejar la ofensa atrás, experimentaremos libertad. Ya no recordaremos una y otra vez el suceso y el dolor experimentado, y tampoco estaremos fantaseando con la revancha o buscando ocasión de vengarnos. Seremos libres en nuestros pensamientos, emociones y relaciones. Nadie más tendrá poder sobre nosotros porque no se lo daremos. Por último, Janina Cosi me escribe: seamos libres, abramos las puertas de nuestras propias prisiones, perdonando y perdonándonos a nosotros mismos, y experimentemos vidas plenas y relaciones saludables, y con nuestro ejemplo liberador eduquemos a nuestros hijos para la libertad. Así que importante lo que decía Janina, porque no se trata de alguna manera estar de acuerdo con lo que esa persona nos hizo, sino que más que nada tiene que ver con nosotros, con liberarnos, ¿no?, de ese dolor que nos ha generado, ya sea una actitud, una acción consciente o inconsciente, claro, omisiones también, de otra persona. Sí, es todo un tema, el tema del perdón. Bueno, pueden buscar también el programa con Janina, o pueden comunicarse con nosotros al 0598 99 000 540, y pueden preguntarnos acerca de este programa, del programa acerca del perdón. Con gusto vamos a estar enviándoselos. Muy bien. El agradecimiento entonces nuevamente a María Jesús por habernos acompañado en el programa de hoy. Nosotras, Vito, si te parece, nos reencontramos en un próximo programa. Reiteramos el resto de las vías de comunicación, que son Instagram, @entreamigasllamada. Después tienen el correo electrónico entreamigas@llamadaweb.org, o pueden visitarnos en la página www.llamadaweb.org. Será hasta un próximo programa, queridas amigas, que pasen muy bien.